Hola queridos hermanitos, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio sobre Mateo 24 y las señales del fin del mundo. Ya vamos a la parte 6, nos corresponde la parte 6 en esta ocasión. Acabamos de terminar la parte 5, de hecho acabo de terminar de grabar la parte 5 y seguidamente vamos con la parte 6. Aquí en la montaña está cayendo la noche. Puedo ver por una ventana que tengo aquí al lado las montañas, hay neblina en la punta de las montañas. Es muy grato poder estar haciendo esto. Gracias a Dios que me da esta oportunidad de ser uno de sus mensajeros en el tiempo del fin. Y pretendo cumplir con lo que Él me ha enseñado, porque lo que Él nos ayuda a comprender es para que lo compartamos, no para que nos lo quedemos. Hoy nos tocan cosas impresionantes, espero poder abarcar todo lo que pretendo y ustedes van a quedar impresionados por muchas cosas que probablemente no habían visto. Vamos a encomendarnos a nuestro Dios Todopoderoso, nuestro tierno Padre Celestial. Una vez más, Señor, alabo y glorifico su santo nombre por su bondad, por su misericordia para con nosotros, por permitirme ser una humilde voz desde el desierto, desde un lugar apartado, que clama para advertir a su amado pueblo. Dios mío, nos ponemos en sus manos, tanto mi persona que va a disertar este tema tan importante, usted pueda guiarme, deme las palabras adecuadas y su Santo Espíritu conmueva los corazones, Señor, para que solo su nombre sea glorificado. Perdone nuestras faltas, siga limpiándonos para que estemos listos para lo que viene. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a prepararnos siempre recordándoles a los que no están suscritos a mi canal, pueden suscribirse completamente gratuito. Harán una gran ayuda a la obra de Dios al suscribirse, porque entre más personas se suscriben, YouTube recomendará más los temas y podremos alcanzar a nuestros hermanos antes de que la puerta de la gracia se cierre. Pueden suscribirse. Entre más me gusta den a los videos, más la plataforma va a recomendarlos. Por lo tanto, más personas tendrán la oportunidad de encontrarlos en YouTube. Gracias, hermanos. Entonces, vamos a ubicarnos. Permítanme que no estaba... Aquí está la imagen. Les estaba hablando del canal, pero no estaba saliendo la imagen. Pero ahora sí la pueden ver en pantalla. Este es mi canal. Pueden ir, suscribirse y seguir los temas, ver todos los temas que ya hay y seguir los que vendrán. Primero Dios, que Él me pueda dar vida para seguir predicando mientras tenga vida. Lo voy a hacer. No voy a callar. Así que les pido oración a todos para que el Señor pueda darme fuerzas a pesar de la oposición y seguir adelante. Ok, vamos a ir ubicándonos en la parte que nos compete entonces, donde nos habíamos quedado en la parte 4. La parte anterior tuvimos que hablar de lo relacionado con los terremotos que han estado aconteciendo. Ok. Aquí nos toca continuar desde aquí. Vamos a recordar este texto porque lo que hemos estado viendo en la parte 4 y en esta parte está relacionado con esto, este texto de Mateo 24. Mateo 24:10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Vimos en la parte 4 que estas personas, los que tropezarán, están identificados como los de terreno pedregoso porque el orgullo, el ego, no renuncian a él y por lo tanto el Señor no puede penetrar un corazón donde el yo está primero.
También está representado por las vírgenes insensatas. Este grupo de personas no son hipócritas, pero sin embargo han decidido quedarse con una religión superficial y no han cedido a su orgullo, no han sido humildes, no han renunciado a su yo. Pero hoy vamos a ver otros detalles brevemente para luego entrar a otra parte de esta temática. Otros detalles que es importante que los conozcamos para evitar estar en este grupo de personas. La pregunta es, ¿de qué manera Cristo se convierte en piedra para tropezar para el que fue el pueblo elegido, pero se apartó de su camino? Veamos esto porque la Biblia habla de Cristo como piedra de tropiezo, como todo lo contrario a ser un salvador, a salvar. Él quería salvar, Él quiere salvar a todos, pero para algunos, para los desobedientes, se convierte en piedra de tropiezo. Como Jesús, que es amor, que es un salvador maravilloso, puede ser piedra de tropiezo. Veamos esto. Primera de Pedro 2, 7 y 8 nos dice, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, sin duda que lo es. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Analicemos un poquito. Noten que es importante creer para llegar a conocer el amor de Dios, para que Él se nos revele. Ya saben que el libro de Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero para vosotros los que creéis, Él es precioso. ¿Por qué es precioso? Porque han visto cosas que nunca las habían percibido. Siempre escuchamos desde que éramos niños, Cristo murió, arrepiéntete, Él murió en una cruz. ¿Quién no ha sabido eso? Las películas. Cuando yo era niño, pues yo no sabía de la tal Semana Santa que era pagana, pues mis padres pensaban que eran días solemnes. Pues me encantaba ver las películas de Semana Santa, que eran películas de las historias bíblicas y de la crucifixión de Jesús. La gente lloraba, iban algunas amigas de mi mamá a ver la película de la crucifixión de Jesús a mi casa y veía a la señora llorando. ¿Y quién no sabía eso? Que Jesús murió en una cruz. Eso todo el mundo lo ha escuchado. Pero hay algo profundo allí, la revelación del amor de Dios está allí. No todo el mundo, la gran mayoría del mundo no lo entiende. Cuando nosotros creemos que Él es nuestro Salvador personal, decidimos obedecerle y le buscamos leyendo su palabra a diario, contemplando el libro de la naturaleza, Él comienza a revelarse a través de la Biblia y a través de las obras creadas. Y el corazón comienza a conmoverse. Tengo por ahí un video pendiente que subir al grupo de WhatsApp. Aquí en el terreno les hablaba un sábado de las flores, la forma de las flores. Hay unas que tienen forma de estrella, el centro es impresionante. Y es algo, se percibe la preciosura de Dios, de Jesús, en las flores, en sus obras creadas. Entonces, pero para eso hay que creer. El que no cree, Dios no se le va a revelar. Sigamos viendo lo que dice el texto bíblico. La piedra, dice, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, comparando a Jesús con una piedra, cual si fuese una piedra sacada de una cantera para una construcción. Recordemos que la Biblia habla de reconstruir la iglesia, su templo en estos últimos días, y es una manera representativa de hablar de reconstruir su pueblo, el pueblo con la piedad primitiva. Su iglesia final está siendo construida y la piedra angular es Cristo. La piedra angular es la que sostiene toda la estructura, la principal roca. Dice que la despreciaron los que no creían, pero Él ha venido a ser cabeza de ángulo. Y vean lo que dice el versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Interesante. Jesús puede convertirse en piedra de tropiezo y roca que hace caer. Recuerden que estamos hablando de los que caen según Mateo 24.
Los que caen y no se vuelven a levantar quedan fuera de la gracia. Roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Impresionante. Vimos en la parte 5 la desobediencia terrible, burlarse, aseverar que Jesús no va a volver, burlarse, querer ver el fútbol dentro de los templos, esas proposiciones que ofenden tanto a Dios. A esos niveles hemos llegado, los burladores en el adventismo. La desobediencia de la palabra, por eso nuestra iglesia está como está, por eso hay tanta ignorancia, porque se ha despreciado el espíritu de profecía. Y aún la Biblia que se profesa, que no, nos quedamos solo con la Biblia, pero no se la lee, no se la estudia, solo lo que los pastores, los que predican el evangelio barato, el falso evangelio, con eso se queda la gente, está mal alimentada. Entonces la gente tropieza con la palabra y muchos de ellos, a sabiendas de lo que dice la palabra, deciden no obedecer. Entonces, en sencillas palabras, valga la redundancia, la palabra se convierte en condenación para ti si la has escuchado, si la has leído, pero decides pasarla por alto. Es que a mí me gusta el fútbol. Pero mira, Dios dice que el diablo lo inventó para entretenernos. Deberíamos aceptar la palabra aunque nos duela. Pero el que la quiere pasar por alto, entonces eso va a ser para tu condenación. Una piedra de tropiezo. Terminará por hundirte el pasar por alto la palabra. Entonces vean, eso es lo que está diciendo este texto aquí. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea, hay un grupo destinado a perderse por desobediencia, pero no tienes por qué ser tú, ni yo. Pero ahora el que elige, elegirá entonces estar en ese grupo. Primera de Corintios 1:23. Bueno, ¿por qué caen? Porque desobedecen la palabra. Ahora veamos este otro texto. Primera de Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice el apóstol Pablo. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Vean cómo se presenta Jesús, tropezadero. Para los judíos, para el pueblo elegido, Jesús es tropezadero. Y para los gentiles, locura. ¿Por qué Jesús fue tropezadero? Porque todas las palabras, los actos de amor que revelaban el amor de Dios, que se veían a través de Jesús o se oían a través de Jesús, el pueblo elegido decidió, tomó la pésima decisión, la mala decisión de rechazar a Cristo, de rechazar su mensaje. ¿Y por qué tomó esa decisión? ¿Quiénes tuvieron gran parte de culpa? Los líderes. ¿Por qué el pueblo decidió? ¿Por qué decidió rechazar a Jesús? Porque decidieron escuchar a sus líderes. Sus líderes decían, esto no puede ser el Mesías. Las escrituras clarísimo hablaban de que era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero la gente, la mayoría, decidió escuchar a sus pastores y no ir a leer por ellos mismos lo que decían las escrituras. La historia se está repitiendo. Entonces, rechazar las enseñanzas de Jesús, Jesús es piedra para tropezar, va a ser tu condenación. Puede ser mi condenación. Que no sea así en nuestro caso, pero sí será la condenación de los que terminen hasta el mismo fin de rechazar la palabra, el último mensaje de llamado para el pueblo adventista. ¿Nos damos cuenta? Y bien, vemos algo más. Romanos 9, 30 al 32. Dice así, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, lo leí mal, lo leo nuevamente.
¿Qué pues diremos? Que los gentiles, está aseverando, no está preguntando, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por la fe. Entendamos lo que está diciendo aquí el texto. Los gentiles estaban perdidos sin Dios y sin esperanza, en tinieblas, en paganismo, en adoraciones atroces. Ellos no estaban buscando la justicia de Dios, no la conocían. Pero cuando llegó el mensaje del Evangelio, Cristo crucificado, dice que aunque ellos no estaban buscando la justicia, que la justicia, recordemos, es la obediencia plena a Dios, a su ley, aunque no la estaban buscando, la alcanzaron. ¿Y cómo se le llama? Es decir, la justicia que es por la fe. La justificación por la fe. Está hablando del mensaje de justificación por la fe, que es el mensaje que debe resonar ahora y que fue rechazado en 1888 por la mayoría del adventismo de aquel entonces. Pero es el mensaje que va a regresar y que vamos a ver que el adventismo, la mayoría lo va a volver a rechazar. Ya está sonando, pero va a brillar con más fuerza. Quiero ser parte de eso. Por eso la serie, que vienen más temas pronto. Oren por mí. Vienen más temas. Quiero ser parte de ese momento cuando el mensaje de la justicia de Cristo vuelva a brillar. Los gentiles alcanzaron el mensaje de la justicia por la fe. Por eso es que para ellos Jesús era precioso, porque este mensaje muestra la preciosidad de Cristo. Dice el versículo 31, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Parece una contradicción, vean. ¿Por qué? Esta es la razón. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. O sea, Israel tenía el mensaje correcto. Tenía toda la luz, tenía el conocimiento de la ley, pero la querían guardar por ellos mismos para alcanzar la salvación. Legalismo, salvación por obras. ¿Nos damos cuenta? Pero los gentiles entendieron que si podían obtener el favor de Dios era únicamente por el sacrificio del amado Salvador. Esto se llama justificación por la fe. Y dice de los judíos que no alcanzaron la justicia, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Por qué tropezaron? Porque rechazaron a Cristo. Lo entregaron a muerte. Por eso tropezaron. Entonces los que tropezarán en el tiempo del fin debe ser la misma razón. Vean esto, es impresionante. Esto está en Eventos de los Últimos Días, página 178, y aquí tienen la original, The Review and Herald, 23 de diciembre de 1890. Dice, en las iglesias, esto se lo agregaron a adventistas del séptimo día, yo creo que está hablando de adventistas. Yo creo que el último llamado para muchos adventistas que no hayan cerrado su corazón todavía, que la gracia no se les haya escapado, es el mensaje de justificación por la fe. Los que ya esté cerrado su corazón endurecido, pues simplemente lo rechazarán. Miren lo que dice. En las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios. Porque este mensaje alcanzará a muchos adventistas y sabemos, yo lo he dicho, dentro de la denominación quedan adventistas fieles. Es una ínfima cantidad en comparación con la membresía mundial. Pero quedan adventistas fieles. Tienen que salir. Muchos van a salir en último momento, pero van a salir. Y creo que el mensaje de justificación por la fe es el último llamado. Así como en la semana 70, que fue la semana del juicio para el pueblo elegido, el mismo Jesús expresó el amor de Dios a los corazones, pero fue rechazado por la mayoría.
Dice, en las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor. Vean, no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor, ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. El laodicense que cree que no necesita nada, de nada tiene necesidad, que se va a estar humillando. Si cree que su condición, viendo las cosas del mundo, comiendo como come el mundo, vistiendo como viste el mundo, cree que su condición es aceptable ante Dios, el laodicense, entonces no siente necesidad, no se humilla. Este poder que tocará los corazones, que es el mensaje de justificación por la fe, no obrará en favor de estos. Y dice, en la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, vean, es el mensaje de justificación por la fe. Hay otras citas que dice que es ese mensaje el que ilumina la tierra con la gloria de Dios. Recordemos que la gloria de Dios es la manifestación de su amor al mundo. Dice, en la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, solo verán algo que en su ceguera, ¿cómo estarán ciegos? Que en su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. Miren lo que dirán. ¿Por qué, dicen, no debiéramos nosotros conocer el Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? Esto es lo que van a decir. Hay gente muy orgullosa, el espíritu laodicense es muy orgulloso y se cree que lo sabe todo. Y entonces van a decir, que no me vengan a contar el cuento. Yo tengo tantos años de estar en la obra adventista. Yo sé reconocer lo que viene de Dios y que no. Y como esa manifestación, ese movimiento que vendrá predicando el último mensaje, no irá conforme a las ideas de ellos, dirán, no, esto viene del diablo. Esto es falso. Y hermanos, déjenme decirles algo. Ese espíritu laodicense no solamente está en personas de la organización, de la denominación, está en el medio de los grupos de verdad presente. Yo he tenido una triste experiencia últimamente. Fui invitado a un grupo, no voy a dar detalles, supuestamente para exponer el tema del juicio de los vivos. Pensé que había un interés genuino. No hablo de todas las personas de ese grupo porque creo que gran parte son sinceros y quieren conocer la verdad. Pero los administradores, por lo menos 3 personas, resulta que la conducta de ellos es como que ellos ya conocen la Biblia, ellos ya dominan todo y dijeron esto es falso. Y les presenté las citas donde dice que con la ley dominical viene el sello. Cuando se dé el decreto y se estampa el sello, el carácter queda fijo por la eternidad. Se fueron a analizar la gramática. Según la gramática dicen esto está mal traducido al español, etcétera, se ha comprendido mal, no quiere decir eso. Es increíble lo que hicieron. Sofonías 2, 1 al 3, que hace un llamado al pueblo sin pudor a prepararse antes de que tenga efecto el decreto. Se fueron allí a darle la vuelta. Creo que yo mencioné esto, perdonen si estoy repitiendo. Creo que lo mencioné en otro tema, lo había olvidado. El caso es que hay personas que le dan la vuelta a las cosas para decir Sofonías no está hablando de la llegada de la ley dominical. Pero resulta que cuando se es tan orgulloso y no se es humilde para escuchar y reconocer que la luz no quedó en los pioneros, porque hay un montón de adventistas con los ojos puestos en el siglo XIX, creyendo que la luz llegó hasta allá, hasta Urias Smith, que no va a haber más luz y que lo que Urias Smith comprendió, esa es la verdad para hoy. Y se jactan de ser historicistas. Es que somos historicistas.
y rechazan la luz que Dios está mandando. Yo no digo que no hay que tener cuidado. No todo lo que hoy se dice es luz de Dios. Pero hombre, si somos humildes, tengamos la decencia de escuchar y examinar las cosas con oración. Pero hay algunos que salen y dicen no, 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 y van a hacer todo por probar de que no es así. Pero los que son entendidos y humildes entenderán. Los arrogantes y orgullosos no. Y esta gente que es así y aún de la verdad presente se están preparando para cuando llegue el mensaje de que iluminará la tierra con su gloria, lo van a rechazar. Porque van a decir que no viene de Dios. Entonces, es una actitud terrible. Entonces, nos hemos quedado estancados atrás. La hermana White dijo que habría una luz especial para la última generación. Yo he presentado las citas. No quita que muchas de las cosas tenían relevancia porque la generación de la hermana White iba a ser la última generación. Y que en el macroesquema de eventos, el esquema a través de los siglos cobran sentido. Pero que en el tiempo del fin muchas cosas se iban a repetir. Pero hay gente que no quiere entenderlo. Por ejemplo, hay gente que sigue pensando que el año que marca el tiempo del fin definitivamente solo es 1798. Les digo, en el macroesquema de eventos a través de los siglos, claro que sí. Pero para esta última generación, 1798 no hace sentido. O tú vas a ir a despertar a alguien y le vas a decir, oye hermano, le vas a sacudir hermano, ya hay un año que marca el tiempo del fin. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? 1798, hace más de, ¿cuánto? Más de 200 años. ¿Tiene sentido eso? ¿Vas a acudir a alguien? ¿Tiene su relevancia? Sí, Dios lo dijo. Lo creo así. Pero para esta generación, muchas cosas hay que aplicarlas a nuestro tiempo. Yo en lo personal creo que hay un año en esta generación que marca el tiempo del fin, donde empecé a ver que las cosas se convulsionaron. Si usted quiere, no lo crea. Es mi opinión personal, creo que hay un año. A partir de ese año, se vio la apostasía en nuestra iglesia de una manera horrible. Las cosas en el mundo comenzaron a darse las señales de los tiempos. Creo que ese año es 2015. En lo personal, creo que el año que marca el tiempo del fin para esta generación final es el año 2015. Pero lamentablemente, muchos adventistas tienen su mente enfrascada siglos atrás y no están leyendo la Biblia acorde a este tiempo. Bueno, en algún momento hablaremos más en detalle sobre estas cosas. Avanzamos, que hay mucho todavía que ver. Terminamos de leer aquí sobre los adventistas que rechazarán. Dice, el mensaje del tercer ángel, que es el mismo mensaje de justificación por la fe, no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente. La gloria creciente, o sea que antes de que venga la revelación enorme del amor de Dios que iluminará la tierra, este mensaje se estará dando y estará revelando el amor de Dios poco a poco, más. Los que son humildes escucharán y dirán, wow, qué lindo mensaje, Dios mío, qué precioso eres, quiero servirte. El orgulloso laodicense, no, yo entiendo la Biblia, yo lo sé todo. No quiero escuchar. No se sabe cuándo es el juicio de los vivos. Pero hermano, mira, date tiempo de ver los temas. No, son muy largos. El orgulloso no sabrá el mensaje de Dios para esta hora. Dice que estos, los tales, llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. ¿Se dan cuenta que la historia se va a repetir? Así como el pueblo elegido en antaño tropezaron porque menospreciaron el mensaje de justificación por la fe,
el mensaje de Cristo, sus enseñanzas, eso fue el clavo para el ataúd de aquel pueblo, el último clavo. La historia se va a repetir. Está escrito que el profeso pueblo de Dios volverá a rechazar el mensaje de la justicia de Cristo, y eso significa rechazar a Cristo otra vez, y esto es una de las razones por las cuales se tropieza, se cae y no se levanta más. Esto combinado con todo lo que hemos visto. Mateo 15, 12 al 14. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, refiriéndose a los líderes de aquel tiempo. Y dijo de aquellos hombres que se habían ofendido por las palabras de Cristo. Así hay muchos hoy que se ofenden por la verdad. Solo atacando la iglesia pasan, dicen. Es que solo atacando la iglesia son disidentes. Pero si solamente decimos muchos, solamente decimos lo que está escrito por el bien de la iglesia, pero dicen que es ataque, que somos extremistas. Entonces, los que se ofenden por la palabra que viene de Jesús, estas palabras son para ellos. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Qué sentido tiene que un ciego por un camino peligroso lleno de agujeros guía a otro ciego? Imagínense. Tenemos a ministros ciegos que han despreciado el espíritu de profecía, que hacen lo que les da la gana, predican lo que les da la gana. El liderazgo de nuestra iglesia han hecho lo que les da la gana, han menospreciado la palabra de Dios, uniéndose en ecumenismo, uniéndose con la ONU, y están guiando a un montón de ciegos que no quieren ver. Pero no tiene por qué ser tu caso. Tú puedes despertar en esta hora. Únete al remanente, al adventismo histórico que lucha por sobrevivir, que será el que dará el último pregón. Ambos caerán en el hoyo, dijo el Señor Jesús. Veamos algo más. Mensajes Selectos, tomo 3, página 440. El gran asunto que pronto afrontaremos, la imposición de las leyes dominicales, eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado. Y Él tendrá un ministerio puro, verdadero y santificado, o sea, de los pastores. Noten que la ley dominical elimina a los pastores no santificados, o sea, este es el examen final. Les digo que también elimina a los miembros no santificados, y esto está en otras citas. Está revelado en la Biblia también. Él tendrá un ministerio puro, verdadero y santificado, preparado para la lluvia tardía. Seguido de la ley dominical, vendrá la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo, que seguramente será en un día de Pentecostés. Entonces, esta cita nos hace ver que la llegada de la ley dominical es el ultimátum. El ultimátum, no diríamos, es el punto límite, donde se decide todo, se da veredicto, porque aquí se elimina a los pastores falsos. Si el juicio de los vivos apenas comenzara al llegar la ley dominical, no diría esto. No tendría sentido que si va a empezar apenas el juicio, Dios esté eliminando a los pastores ya que andan mal. Comenzaría a examinarlos, ¿no? Pero como ya se examinaron de antemano, por eso es que aquí se da el veredicto. Es tan fácil de entender, hermanos. Ahora entramos a esta parte que es emocionante, que es tremenda. El mismo orden de Mateo 24 se encuentra en Isaías 8, por lo menos de varios versículos. Esto es impresionante. Si usted no había visto esto, se va a quedar sorprendido. Es impresionante. Si está el mismo orden de los versículos que hemos visto, que habla del tiempo antes de que el pueblo esté sellado, habla del momento en que el pueblo ya está sellado. Vamos a hacer algo aquí, a recordar un poco para ponernos en contexto. Vamos a ir
Vamos a ir a ver lo que dice Mateo 24. Vamos a recordarlo. Vamos a ir a el software bíblico Logos. Y aquí lo vamos a leer en la palabra de Dios. Vean esto, vamos a recordar, para tener contexto, antes de ir a Isaías 8, para que vean que es similar, nos está hablando al mismo tiempo. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Este es el tiempo antes de que llegue la crisis de los siglos, el tiempo en el que estamos. Hablábamos de que estamos en el tiempo de guerras y rumores de guerras. Es indudable que es el mismo tiempo del sellamiento, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y aquí esta parte donde dice habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Hemos visto que es aquí donde va a llegar la ley dominical. En este contexto lo vimos en el conflicto de los siglos, en la primera o segunda parte, creo, de esta serie. Es en este contexto que la ley dominical se va a dar cuando haya tantos desastres en el mundo. A Estados Unidos le vienen muchos desastres, ahí va a empezar la ley dominical. Todo esto será principio de dolores. Seguidamente dice, entonces os entregarán a tribulación. Vimos que los que van a entregar son aquellos que nos traicionarán, son los mismos que tropiezan, son los mismos que rechazan el mensaje de amor de Cristo crucificado. Lo hemos visto, lo acabamos de ver, lo vimos en el tema 4. Son aquellos que no renuncian a su orgullo, su corazón se va endureciendo más, es como una piedra, pero se endurece más y no penetra el amor de Cristo. Desprecian a Jesús y su amor, no quieren ser como Él, se contentan con una religión superficial. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Probamos que esto significa que ya está sellado el pueblo. Tienen el nombre, como dice Apocalipsis 14:1, que los 144,000 tienen el nombre de Dios en su frente. En otro evangelio vimos que decía, no fue en otro evangelio, fue en Mateo 10, donde nos habla de esta misma época y dice, bástale al discípulo ser como su maestro para que sea perseguido. Está hablando de lo mismo. Es cuando el pueblo de Dios ya sea como Jesús, es así, en ese contexto que se dice, por causa de mi nombre, porque refleja en el nombre de Cristo su amor, su carácter. Seguidamente, sellamiento, y dice que en ese tiempo muchos tropezarán entonces en ese tiempo, cuando el pueblo haya sido sellado, cuando para el adventismo llegó el momento final, el decreto, porque ya el juicio ocurre en este momento, el juicio de los vivos, cuando hay guerras, rumores de guerras, desde antes se viene dando, desde un poco antes, y aquí está culminando, al venir el decreto, ya se cierra, entonces muchos tropiezan, ya rechazaron, tomaron su decisión, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ok, entonces ahora vamos a Isaías 8 para que ustedes vean que es muy similar lo que tenemos. Vamos a ver. Desde el versículo 13. Luego vamos a hacer una comparación. No sé si me va a dar tiempo en esta parte, pero quizás en la siguiente. Hacer una comparación lado a lado entre Mateo 24 e Isaías 8. Verán ustedes qué interesante. Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. ¿Qué les recuerda esto? Esto está a la par. Esto es en el orden de Mateo 24. Esto es este tiempo. Precisamente el tiempo antes de que llegue la apretura de la ley dominical. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Luego
Viene la apretura, la persecución, y se habla de que muchos tropezarán en ese tiempo. Pero antes se está dando el juicio. Yo les insisto, les he venido insistiendo que este es el momento en que se está dando el juicio. Juicio de los vivos por la iglesia adventista. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Aquí, la parte donde Isaías dice, Isaías 8:13, es este mismo tiempo. Volvamos. Para que vean. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Así que el llamado de Dios en el tiempo de guerras y rumores de guerras es un llamado a que el pueblo lo santifique. Y se llama también, dice, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. ¿A qué les recuerda esto, mis apreciados hermanos? ¿A qué les recuerda? Vean lo siguiente. Apocalipsis 14, versículo 6. Conocidísimo. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El primer ángel es el que hace el llamado al mundo a temer a Dios y darle gloria. ¿Por qué razón? Recordemos que Proverbios 8:13 dice que temer a Dios es aborrecer el mal, es apartarse del mal. Yo lo he dicho esto un montón de veces. Está diciendo el ángel: aborrece el mal, apártate del mal, da gloria a Dios. Dar gloria a Dios es glorificarlo con un carácter semejante a Él, obedeciendo su ley. ¿Por qué razón? Porque llegó la hora en que vas a ser juzgado. Le está hablando a vivos. La advertencia del juicio de los vivos, que se dará pronto al mundo entero. A partir de la ley dominical, el juicio pasa para el resto del mundo, de los que profesan servir a Dios, claro. El juicio de los impíos es otra cosa. Pero antes este mensaje ha resonado en el adventismo. Nadie va a ir a dar al mundo un mensaje que no ha recibido. El mensaje ha llegado: temer a Dios y darle gloria, porque llegó la hora de su juicio. ¿Cuándo? En el momento de guerras y rumores de guerras, antes de que venga el decreto. Entonces, es impresionante que Isaías 8:13 nos está hablando de lo mismo, solo que en palabras un poquito diferentes, pero es lo mismo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. ¿No dice el ángel temed a Dios? Y aquí Isaías está diciendo, sea él vuestro temor. ¿Por qué? Porque en este momento es el juicio de los vivos. Él sea vuestro miedo. Vean lo que sigue diciendo el versículo 14. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Tremendo. Para unos, para los obedientes, los que decidieron temer a Dios, los que se dieron cuenta que llegó la hora del juicio de la última generación, que comienza por los adventistas y está a punto de terminar por los adventistas, han decidido temer a Dios, apartarse del mal, del pecado, un temor reverente a Dios, darle gloria. Entonces la promesa es que Él será por santuario para este pueblo en el momento de apretura. Esto me recuerda al siguiente pasaje. Vean, Salmo 27:5. Esto lo vamos a estudiar en más detalle en la serie del santuario. Llevo tiempo preparándola, pero no es fácil. El diablo quiere que no predique más, quiere destruir mi vida. No es fácil. Sus oraciones me ayudan mucho. Oren por mí, por mi familia. Este texto dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada.
sobre una roca me pondrá en alto. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Entonces Él será por santuario, por tabernáculo. Santuario y tabernáculo son palabras intercambiables. Será de protección el Señor. Yo les voy a mostrar que aquí está hablando del campo, hermanitos. Está hablando del campo. En el día malo, Él nos esconderá. El tabernáculo de Dios, el santuario de Dios son las montañas. La hermana Guay lo dijo. Estoy ansioso por mostrárselos. Me ocultará en lo reservado de su morada. Reservado es un lugar aparte, apartado. Es tan hermoso esto. Por eso dice, sobre una roca me pondré en alto. En las montañas hay rocas. Es el campo. Lo veremos en la serie del santuario, Dios mediante, cuando llegue. Pero para uno será refugio, pero para las dos casas de Israel. Interesante que hoy se dice que hay dos iglesias adventistas principales. La iglesia adventista madre, de donde venimos la mayoría, y la iglesia adventista de la Reforma, donde hay hermanos que quiero muchísimo, hermanos, lindas personas, pero ellos están dormidos también con lo de la salida al campo. Tienen un defecto, que son muy leales a sus dirigentes igual. Hay errores que se están cometiendo en la iglesia de la Reforma. Son mis hermanos, todos somos adventistas. Para muchos, en la iglesia de la Reforma y en los otros grupos también, Dios va a ser tropezadero al final porque no están obedeciendo lo que Dios ha pedido. Y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Ahora vean el versículo 16 y 17. Recuerden que en Mateo 24 dice, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Vimos que eso tiene que ver que el pueblo tendrá el carácter, ya estará sellado. Aquí se muestra en Isaías 16 y 17, Isaías 8, 16 y 17, el momento del sellamiento. Dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Por mucho tiempo siempre este versículo lo utilizamos para probar que el sello de Dios está en los 10 mandamientos. Solo para eso. Esto indica que en los 10 mandamientos está el mandamiento que es el sello, que es el sábado, el sello visible. ¿Tiene validez? Claro que sí. Pero aquí el mensaje primordial que hay es del sellamiento del pueblo de Dios. Eso es lo que está hablando. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Saben que el sellamiento tiene que ver con eso? ¿Que la ley de Dios sea puesta en nuestros corazones? Vean, Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que está diciendo aquí. Sella la ley entre mis discípulos. Es el sellamiento, la ley de Dios escrita en los corazones. De eso está hablando. Por eso, esta cita que la he compartido varias veces nos deja ver, bueno, antes vamos a ver lo que dice aquí la última parte. Versículo 17. Saben, el sellamiento del pueblo de Dios viene con el decreto dominical. Es la cita que muchos conocen, que le he mostrado ya, la volveré a mostrar. En ese momento, miren que aquí, al tomar en cuenta que el sellamiento viene con la ley dominical y darnos cuenta que aquí está hablando del sellamiento, nos damos cuenta que es el cierre de la gracia para el pueblo elegido también. El versículo 17 nos deja ver esto. Miren lo que dice. Dice así: esperaré pues a Jehová. Eso dice el obediente, el que aprendió a temer a Dios. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob
y en Él confiaré. Hemos venido viendo que cuando llegue la apretura, los caracteres de personas que pensábamos que nos amaban, que nos apreciaban, van a cambiar bruscamente. Muchos nos van a traicionar, habrá la prueba terrible y dolorosa que algunos serán familiares tan cercanos. Nos van a traicionar. ¡Qué dolor! Por eso solamente en Dios podremos confiar. Tendremos que desprendernos de toda mano humana, de toda ayuda humana. Entonces por eso dice, esperaré pues a Jehová y en Él confiaré, solamente en Él. Hay que practicar la fe en Dios en este momento para confiar cuando llegue la apretura. Pero es interesante que dice, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. La casa de Jacob se refiere al pueblo de Dios. Vamos a ver lo que significa que Dios esconde el rostro. Esto está hablando de que se cerró la gracia para el pueblo. Dios lo abandonó a su pecado. Vean esto. Antes veamos esta cita. Vamos a ver. Ok. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 70, párrafo 3. ¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Los que se unen con el mundo, idolatrando a Messi y a todos los demás, viendo el mundial, comiendo como el mundo, vistiendo como el mundo, haciéndole caso a los pastores, como el pastor Arnaldo Cruz, que dice que echarte tu merenguito no es malo. Nada personal contra él. Anda aquí en Honduras, por cierto. Parece una persona muy agradable, deseo su salvación, pero no estoy de acuerdo con lo que él enseña al pueblo, el libertinaje. Ojalá sea salvo él y su casa, se den cuenta, antes de que sea tarde. Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Clarísimo. Obra de preparación. Los que desconfían de sí mismos, esto es todo lo contrario a ser un ególatra, renuncian a su yo, se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. ¿Cuándo viene eso? Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha por la eternidad. Con el decreto dominical no empieza ningún juicio por los vivos por el adventismo, sí por el mundo, no por el adventismo. Para el adventismo es el veredicto. Es tan clara esta cita, hermanos. Es increíble que hay personas que son ciegos voluntarios que le dan vueltas para probar que no está diciendo lo que está diciendo. Entonces, por eso, ate el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Cuando se sella, dice que el Señor escondió su rostro de la casa de Jacob. Cierre de gracia para el pueblo elegido, es lo que está diciendo. ¿Qué significa que Él esconde su rostro de la casa de Jacob? Isaías 64:7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Vean lo que significa que Dios esconda su rostro. Nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Esto es abandono, cierre de gracia. Por eso insisto una y otra vez, y no puedo ceder a algo contrario. El decreto dominical es el cierre de la gracia para el pueblo adventista del séptimo día. Lo estamos viendo en la misma Biblia. Vamos a ver un pasaje más. Deuteronomio 31:17. Se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Vean, lean, hermanos. Lean qué claro lo que significa que Dios esconde su rostro de su pueblo, los abandona. Y dice, y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día, no me ha venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí.
¡Wow! El que no quiere ver, no verá. Esto es cierre de gracia para el pueblo elegido. El decreto, hermanos, está a punto de venir. Tenemos la última oportunidad. Abramos el corazón al llamado de Dios. Por eso aquí, el sellamiento, sella la ley entre mis discípulos, es el sellamiento del pueblo de Dios y a la misma vez Dios esconde su rostro, que es abandona al pueblo adventista que no quiso obedecer. Qué tremendo. Ahora vean, recuerden que Mateo 24, pues estábamos estudiando, muchos tropezarán. Isaías 8 lo menciona también, por eso les digo que es lo mismo. Isaías 8:15 realmente es el texto antes del sellamiento. Miren, perdón que no lo expliqué en orden, por alguna razón, no sé si por olvido, lo coloqué después o porque convenía a la secuencia según quiero explicar. Bueno, el caso es que lo vamos a analizar. Este es el versículo 15. Creo que lo puse así porque en Mateo 24 presenta primero el sellamiento, al decir, seréis aborrecidos por causa de mi nombre, por ser como el maestro, y después habla de los que tropiezan. Aquí en realidad menciona a los que tropiezan antes, después del sellamiento, pero en realidad ocurren en el mismo tiempo. Dice Isaías 8:15, y muchos tropezarán entre ellos, y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Aquí hay algo muy profundo, hermanitos. Estamos acostumbrados con ser lectores muy apresurados, siempre lo he dicho. Pero aquí hay algo muy profundo. Muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Vale la pena ver cómo lo presentan otras versiones de la Biblia. La que a mí más me gusta es la Reina Valera 60, pero es útil tener otras versiones. Vean, aquí está como es presentado en la 60, Reina Valera 60. La traducción del lenguaje actual dice, miren, muchos tropezarán, caerán y morirán, muchos caerán en la trampa y quedarán atrapados. Esto es impresionante. Miren, tomemos en cuenta esto. Dice que muchos caerán en la trampa. Hay una trampa para aquellos que han venido menospreciando la luz creciente hasta que terminan rechazando el mensaje de justificación por la fe y rechazan a Cristo, y Cristo y su palabra se vuelven piedra de tropiezo para ellos. Y bueno, al no tener la luz que les puede iluminar, caen en la trampa. O sea que hay una trampa preparada para el adventismo que ha venido rechazando la verdad. Esta trampa termina de hundirlos. Vamos a ver qué es esta trampa. Quedarán atrapados. Dice aquí la Nueva Versión Internacional. No recomiendo estas versiones, ya lo he dicho, para ser Biblia de cabecera, de estudio. No deben ser sus Biblias principales. La Biblia principal de ustedes, la Reina Valera. A mí me gusta la 60, pero está la 1602 purificada, la 1909, la Reina Valera Gómez. Muy buenas. Ok, la NBI dice, para comparar, sí, es válido en muchos textos porque da claridad. Muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados. Se les tenderán trampas y en ellas quedarán atrapados. Miren, impresionante. Vamos a ver una de las grandes trampas que el diablo tiene para los adventistas apóstatas, para terminar de hundirlos. Primeros Escritos, página 87. Ya muchos conocen esto, pero vale la pena recordarlo. Ok. Leemos esta cita. Vi que los santos
deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente, la cual deberán sostener por las Escrituras. No necesitan comprender lo referente, perdón. Vi que los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente, la cual deberán sostener por las Escrituras. Necesitan comprender lo referente a la condición de los muertos, importantísimo. ¿Por qué razón? Miren, se lo resalté. Porque aún les aparecerán espíritus de demonios que se darán por sus seres queridos y parientes, y les enseñarán que el día de reposo ha sido cambiado y otras doctrinas ajenas a la Biblia. Harán cuanto esté en su poder para despertar simpatía y realizarán milagros delante de ellos para confirmar lo que declaren. El pueblo de Dios debe estar preparado para resistir a estos espíritus con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y que los que se les aparecen son espíritus de demonios. Yo creo que la mayoría de adventistas saben, la mayoría de ustedes que están viendo este tema saben que esto ocurriría, lo han leído. Que espíritus, esta es una trampa especial para los adventistas, aún para los fieles. Pero los que han abandonado la palabra de Dios, el espíritu de profecía, se vuelven ciegos, como les mostré en el tema anterior, que hay personas con todo lo que está pasando dicen, es posible que la venida de Jesús esté cerca, pero no será en nuestro tiempo, en nuestros días. Dice, impresionante lo que repiten lo que les están enseñando algunos pastores. Muchos pastores, la mayoría. Entonces, para ellos serán presa fácil a estos espíritus demoníacos que se harán pasar por gente, por familiares que están volviendo de la muerte, supuestamente. Que habrán regresado de la muerte a dar estos informes. Esto es impresionante. Esto apelará a los sentimientos. Si no se está bien afirmado en la palabra, no hay manera de resistir esto. La mamá, supuestamente difunta, se aparecerá y apelará con lágrimas de la misma voz. No es lo mismo leerlo que vivirlo. Cuando esto ocurra, si no estamos afirmados en la palabra, puede ser algo terrible. Ahora, viene una pregunta importantísima. ¿Dónde está esto en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? Sabemos que el espíritu de profecía lo dice, pero ¿dónde la Biblia hace ver que supuestos difuntos, supuestos espíritus de muertos, vendrán con mensajes para engañar al pueblo? ¿Será que Mateo 24, que nos habla de estos eventos, nos muestra esto? ¿Será que en Isaías 8, que también es un capítulo paralelo a Mateo 24, que está hablando del mismo tiempo, nos habla de esto? Y usted dirá, yo he leído cientos de veces Mateo 24 y no he visto que hable de que espíritus de difuntos, supuestos difuntos, vendrán a engañar. Isaías 8 tampoco, aparentemente. No está en la superficie. Hay verdades profundas. Hay que excavar. Dios nos está permitiendo ver estas cosas, mis queridos hermanos. Vamos a verlo. Vean qué impresionante esto. Vamos a ubicarnos. Ok. Ya tenemos aquí el versículo 11 de Mateo 24. Ok. Entonces, hemos ido paso a paso, versículo a versículo, y ahora nos toca el 11. Ya vimos los que tropezarán, hemos visto quiénes serán, hemos visto sus características, y ahora vean lo que dice el versículo 11.
Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Les resalté aquí lo que dice se levantarán porque es de vital importancia. Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con la cita que dice que se van a aparecer demonios haciéndose pasar por difuntos para engañar al pueblo de Dios? ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Vamos a verlo por qué. Es necesario ver en el idioma original porque a menudo en nuestra Biblia en español las cosas no se tradujeron como podrían haberse traducido. Pero gracias a Dios que tenemos las herramientas para ver en el idioma original. Tiene que conseguirse una concordancia Strong para que pueda estudiar la Biblia. Es un libro grande, un libraco rojo, o aprovechar las aplicaciones que tenemos a mano, mientras se puede. Cuando ya no podamos usar computadora, teléfono, entonces los libros físicos. Pero es importante, miren de lo que está hablando aquí y sorpréndanse. Vamos a ponerlo en grande. Resulta que en el idioma original, la palabra que se usa en griego para levantarán, donde dice que muchos falsos profetas, un profeta es un mensajero, se levantarán, resulta que es la palabra egeiro, que significa, entre muchas cosas, entre ellas levantarse, significa levantarse de la muerte, significa resucitar. O sea, hay muchas partes en la Biblia donde habla que el Señor Jesús resucitó muertos y se usa egeiro para volver a la vida de la muerte a alguien que regresa de la muerte. Entonces, esto es impresionante, porque el interlineal es el que nos deja ver a la par, como diría en griego de manera literal. Aquí en esta parte de abajo tenemos como dice la Reina Valera 60. Falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ya sabemos lo que sigue. Pero literalmente en el griego, aquí está la palabra egeiro, se leería así. Falso profeta, levantar o resucitar. ¡Wow! Vean qué impresionante. Se puede traducir muchos falsos profetas resucitarán o volverán de la muerte y engañarán a muchos. Eso es lo que está diciendo aquí. Cuando yo descubrí esto me pareció impresionante, porque nunca lo había notado. Pero soy muy curioso. Y bueno, creo que no es algo que esté en mí, sino que Dios pone la curiosidad y me dice, cuando estoy estudiando, Alan, profundiza. Hay algo aquí. Y yo digo, Señor, ¿en serio? Este pasaje lo he leído un montón de veces. Y sigue ese sentimiento en mi corazón. Hay algo aquí. Entonces me voy a orar, a veces a la medianoche o por la madrugada. Señor, ilumíneme, Señor. Y de repente ve al original. Y me encuentro con cosas así. Impresionante. Aquí entonces es válido traducir, muchos falsos profetas resucitarán de la muerte y engañarán a muchos o volverán de la muerte, porque la palabra se presta para decir esto. ¿Esto no concuerda con lo que dijo la hermana White, que espíritus de demonios se harían pasar por gente muerta que vendría a engañar? Concuerda perfectamente. Y volvamos a ver el interlineal. Falso profeta, levantar, resucitar. Ahora, hasta aquí ya es sorprendente. En verdad que sí. Pero ¿qué en cuanto a Isaías 8, que les digo que es un capítulo paralelo, que nos está hablando del mismo tiempo? Ya hemos visto varios ejemplos. ¿También nos da alusión a esto? Si Isaías 8 nos habla de algo similar, ya sería demasiado, hermanos. Ya es una
comprobación de que en la Biblia está reflejado que vendrían espíritus demoníacos haciéndose pasar por gente muerta. Esto corrobora lo que la hermana White dice. Vamos a ver que en Isaías, a ver si Isaías nos dice algo. Isaías 8. Miren esto. Isaías 8, 19 y 20. Vamos a ponerlo en grande para que puedan verlo bien. Isaías 8, 19 y 20. Dice así. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Clásico versículo, poderosísimo versículo adventista del séptimo día que utilizamos siempre. Pero ignoramos el contexto en el que se dice esto. Ahora, hasta aquí, bueno, usted dirá, bueno, sí, ahí dice, no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos, porque fue traducido haciendo ver como que es acudir a mediums, espiritistas. Puede tener su aplicación, la Biblia es tan vasta que tiene más de una aplicación, y esta es la primera aplicación que vemos. Preguntad a los encantadores, los medium y a los adivinos. Son los brujos que susurran hablando, pero hay otra aplicación sorprendente que yo nunca la he escuchado, pero que según el texto original es válido hacerla. Y es la siguiente. Hasta aquí se entiende que es no ir a brujos que nos pongan en contacto con los muertos, ¿verdad? Pero vean, hay otra aplicación. Resulta que las palabras usadas para encantador y para adivino, las palabras hebreas, miren, aquí en encantador significa, también puede traducirse fantasma o muerto. Impresionante. Y en adivino, ¿qué es esta palabra? Gideoní, que es el número 3049, también se puede traducir como fantasma. Ahora, para el que tenga duda qué es fantasma, le tengo aquí la definición del diccionario. Fantasma, dice el diccionario, especialmente imagen de una persona fallecida que se aparece a alguien. Impresionante. Entonces, si aquí se puede traducir como fantasma o muerto y aquí como fantasma, miren cómo podría ser la traducción también de este pasaje. Y si os dijeren, preguntad a los muertos y a los fantasmas que susurran hablando. Impresionante. Impresionante, hermanos. Yo no sé. Yo creo que ustedes deben estar impresionados, así como yo quedé impresionado cuando vi esto por primera vez. Impresionante cómo esto corrobora lo que la hermana White ha escrito. Es la misma palabra de Dios. Los demonios se van a aparecer susurrando. Van a estar hostigando al pueblo de Dios, a los fieles y a los infieles, pues van a caer en la trampa. Esta es la trampa en la cual van a caer los infieles. Una de las trampas, por lo menos, de las más terribles. Preguntad a los muertos, y si os dijeren preguntad a los muertos y a los fantasmas, podría traducirse así, y a los fantasmas que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Cómo le responderemos a esos espíritus que se harán pasar por seres queridos?
a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, estos que vendrán diciendo que el día de reposo fue cambiado, y otras mentiras, como dice la hermana Guay, si no hablaren conforme a esto, a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. Diremos, no, es mentira. Además, los muertos están muertos, no saben nada. ¿Ven cómo calza con mucho sentido? Es impresionante. Pero esto no está en la superficie. Esto está en el lenguaje original. Ahora, sería mucha casualidad que en Mateo la palabra para los falsos profetas que vendrán engañando significa resucitar o levantarse de los muertos, hace alusión que los falsos profetas se levantarán de los muertos aparentemente, vendrán de la muerte, y que aquí Isaías resulta que también habla las palabras traducidas como encantador y adivino, pueden ser perfectamente traducidas como muerto y fantasma. Lo que pasa es que los traductores bíblicos no le hallaron sentido porque no entienden esto. Pero nosotros tenemos más luz. Así que es válido esta traducción. En vez de encantador y adivino, se puede traducir así. Si os dijeren, preguntad a los muertos y a los fantasmas, que susurran hablando, responded, no consultarle el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos. No tenemos necesidad de consultar a espíritus demoníacos, de escucharlos. Tenemos la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Es impresionante, hermanos. Y miren, en la King James, Isaías 8:19, saben, me impresionó bastante cómo dice que si el pueblo consultará a aquellos que tienen familiar spirits, espíritus familiares. Miren cómo lo traduce la King James. Espíritus familiares. Óiganme, ¿no les parece esto demasiado claro? Espíritus familiares porque serán espíritus de gente que es muy familiar para ti. Me parece extraordinaria la traducción de la King James. ¿Cómo ayuda realmente a hacer un estudio exhaustivo sobre estas cosas? Cómo todo concuerda, hermanitos. Nos vamos apresurando porque la sexta parte estamos a punto de terminar. Pero esto es impresionante, impresionante. Entonces, repasamos. Mateo 24:11 nos deja ver que los profetas, los mensajeros que vendrán a engañarán a los que tropiezan, por supuesto, no a los que hicieron de Dios su fortaleza. Los que meditaban día y noche en la palabra de Dios no serán engañados, sino aquellos que no renunciaron a su yo, que menospreciaron a Cristo y se volvió piedra de tropiezo la palabra, quedaron ciegos. Estos se levantarán supuestamente de la muerte, pero serán demonios disfrazados como gente muerta y engañarán a muchos. Mateo 24:11. Pero también el pasaje paralelo que nos habla del mismo tiempo, Isaías 8:19-20, resulta que las palabras significan muertos, fantasmas que aparecerán. Es impresionante. Ahora, les he preparado este diagrama. Me llevó tiempo prepararlo. Vamos a ir finalizando con esto. Pueden hacer zoom. Los que están viendo el tema en pantallas grandes, pues no tendrán problema en verlo. Los que lo están viendo en teléfono o tableta pueden hacer zoom con los dedos para ir acercando, o de repente en algún momento yo haré aquí cuando pueda resaltar, aunque yo creo que no hay necesidad. Yo creo que ustedes pueden hacer zoom. Comparando Mateo 24, 6-12, con Isaías 8, 13-17 y 19 y 20. Ok, vean esto. Vamos a ver si puedo explicarles bien.
Oiréis de guerras y rumores de guerras. Perdón. Oiréis de guerras y rumores de guerras. El texto de Mateo 24:6. No os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Este es el tiempo del juicio de los vivos por la iglesia adventista. Aquí está la flechita. Es este tiempo que llega por lo menos aquí, al versículo 7, donde nos describe la llegada de las pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Digo que es hasta aquí el tiempo del juicio de los vivos, porque con esto llegará, según el conflicto de los siglos, el decreto dominical. Cuando la gente se vea rodeada por grandes catástrofes en los Estados Unidos y el mundo, pedirán el decreto dominical. Lo dice el conflicto de los siglos. Ok, entonces, por eso dice, porque es necesario que todo esto acontezca. Vean cómo se relaciona. Aquí hay una flecha. Es necesario, ¿por qué? Para que esto traiga pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Que haya guerras, catástrofes en todo el mundo. Las guerras ocasionan las hambrunas y traen también enfermedades, como hablamos. Está íntimamente relacionado. Ok. A su vez, en Isaías 8 vemos que ese momento está marcado por el versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, él sea vuestro miedo. Vimos que el primer ángel hace el llamado, temed a Dios y darle gloria, porque llegó la hora de ser juzgado, la hora de su juicio. De eso precisamente habla el mensaje del primer ángel, de la llegada del juicio de Dios. Ok. Entonces, por eso, este es el tiempo del juicio de los vivos de la iglesia adventista. Se hace el llamado, el primer ángel primero hace el llamado al adventismo, y es el mismo tiempo aquí, de rumores de guerras, hasta llegar al tiempo de pestilencia, hambre y terremotos en diferentes lugares, cuando el decreto será pedido. Al darse el decreto se cierra el juicio por el pueblo adventista. Todo esto será principio de dolores. Entonces el versículo 9 dice, y entonces os entregarán a tribulación. Entonces, ¿en qué momento? Aquí está la flechita. En este momento, cuando habrá pestes, hambres, terremotos, cuando la ley dominical se dé. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El sellamiento, como lo vimos, por causa de su nombre, porque el pueblo está sellado. Vemos la contraparte. La ley dominical comenzó. Entonces él será por santuario para las dos casas entonces él será por santuario para los obedientes, al llegar la crisis, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. Tropezadero en el tiempo de la ley dominical, la última prueba final, ahí tropiezan todos los que no se prepararon. Y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Vean, por eso dice al morador de Jerusalén, al pueblo elegido. Y en el tiempo de la ley dominical, muchos tropezarán entonces entre ellos. ¿Qué significa esto de que tropezarán? El rechazo del mensaje de la justicia de Cristo. Muchos tropezarán entre ellos y caerán, serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Luego viene, ate el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, el sellamiento, como aquí el sellamiento ya en el tiempo del decreto dominical. Y aquí vemos que está el tropezadero también. Muchos tropezarán entonces, en el momento de la ley dominical, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ahora vean, versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán, vimos que significa fantasma o muerto, que resucitarán supuestamente, se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuáles son estos muchos? Aquí lo tengo unido, vean, por estas rayas intermitentes. Muchos y muchos. Los muchos que tropezarán son los que terminan engañados
por estos mensajeros, estos demonios que se harán pasar por sus familiares. Si hay adventistas dudando ahorita, dicen, no, el Señor no va a volver en esta generación, porque están renunciando a las verdades adventistas, tienen la cabeza llena del mundo. También van a renunciar a la creencia de que los muertos no saben nada. Ya hemos hablado de esto, que hay adventistas que publican dando el pésame y dicen que Dios lo tenga en su santa gloria. ¿Dónde quedó la doctrina de que los muertos no saben nada? Están renunciando a las enseñanzas adventistas. Tropezarán es el rechazo del mensaje de la justicia de Cristo. Entonces aquí vemos, los demonios se hacen pasar por gente muerta. Y aquí en Isaías 8, entonces vemos, luego que ocurre el sellamiento, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Señal de que la gracia se cerró, porque Dios oculta su rostro. Y ahora viene, si os dijeren, preguntad a los encantadores que vimos, los muertos, y a los fantasmas podría ser, que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Es lo mismo que en Mateo 24, por eso está aquí unido, vean, con una raya. Pueden tomar captura de pantalla. Este es el tiempo de la ley dominical. A este diagrama tengo otro diagrama para más adelante, donde vamos a repasar el orden de los eventos según lo hemos visto. Pueden tomarle captura de pantalla con oración, volver a ver los temas y analizar. Verán cuánto sentido tiene, mis hermanitos. Pueden pausar y poner una captura de pantalla para que ustedes puedan analizar. Esto tiene mucho sentido y sé que será de mucha ayuda. Ok, tenemos mucho que hablar sobre este pasaje, que ya lo vimos, pero vamos a ver algo impresionante y el diagrama que vendrá tiene que ver con esto. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Quiero hablarles de la Tercera Guerra Mundial que va a venir, de un periodo de paz para que se dé el último mensaje y que podamos entender que primero hay un momento de guerras y rumores de guerras, luego viene un periodo de paz que es el tiempo de la ley dominical y luego se desata la peor catástrofe mundial, una batalla de entre todas las naciones. Quiero mostrárselos. Esto será en la próxima parte, en la séptima parte de nuestra serie sobre Mateo 24. Compartan estos temas, hermanitos. Sigan orando por mí. Me animan sus palabras. Saber que oran por mí, por mi familia. No la estoy pasando bien. Hay muchas pruebas difíciles. Pero Dios está conmigo. Él tiene compasión de mí y sabe que quiero hacer su voluntad. Sabe que quiero compartir, quiero hacer mi parte en esta obra final. Vamos a orar para terminar. Recuerden, suscríbanse al canal, den me gusta, compartan con todos. Amado Señor, gracias, Señor eterno, por estas impresionantes verdades que nos está ayudando a comprender. Dios mío, por favor, que estos mensajes lleguen a todos mis hermanos adventistas. Aunque este canal es pequeño, de alguna manera que pueda llegar a miles o millones de adventistas, Señor, para que sean amonestados antes de que sea tarde. Yo no soy nada, pero su palabra es grande, usted es grande, Señor, que solo usted sea glorificado. Sea con nosotros, oh Padre eterno, fortalézcanos, ayúdenos a tener su carácter. Ayúdenos a derrotar al diablo. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Un abrazo a la distancia. Vamos a descansar un poco la garganta. 2 temas seguidos, pero quería compensar el tiempo en que han estado esperando y espero en unos cuantos días grabar la séptima parte y vamos a extender un poco la serie. Hay hermanos que me han pedido que hable sobre la abominación desoladora, así que creo que lo vamos a hacer, explicar un poco sobre esto, cómo está relacionado, cuándo ocurre, si es después o es antes de todo este tiempo.
Hay textos que no están en orden cronológico, que debemos explicarlos. Un abrazo a la distancia, queridos hermanitos. Que Dios sea con ustedes. Que Dios nos ayude a estar firmes ante lo que viene. Amén.